tercer encuentro, en el cual versa sobre el problema del conocimiento. Este tercer encuentro, pues ya son las bases de cómo debería ser el conocimiento desde el punto de vista científico para las investigaciones que nosotros hagamos. Como hablábamos en el primer encuentro, la filosofía de la ciencia es algo bastante general, algo bastante abstracto en cuanto a que abarca demasiados temas y bastantes realidades. Eh, Solo que pues lo importante es en este punto del problema del conocimiento desde el punto de vista científico, es decir, cómo vamos a abordar cuáles son los métodos y la metodología que se debe abordar en un trabajo de investigación. Porque cualquier acción que nosotros hagamos en la actualidad siempre se convierte en un trabajo de investigación, en una nueva oportunidad de adquirir y de establecer conocimientos. Es fundamental, y esto es una clasificación bastante general y bastante es que se encuentra en todas las asignaturas cuando vemos metodología. Es decir, la diferencia que existe entre el conocimiento no científico y el conocimiento científico. El conocimiento científico puede ser técnico o puede ser de la opinión de la doxa, como vimos en el mundo griego, que ellos establecían dos maneras o tres maneras diferentes de ver el conocimiento: la técnica, la doxa y la episteme. El conocimiento científico como tal se enmarca dentro del episteme, que lo van a ver más a profundidad en el momento en el que estudien filosofía, perdón, epistemología. Ahí pues les van a marcar los puntos y cómo se debe desarrollar el conocimiento científico como tal. Aquí vamos a ver de manera general cuáles son los elementos necesarios para el desarrollo de ese conocimiento científico. Primero, el conocimiento no científico es el técnico práctico, como ya lo planteaba Aristóteles, que es el saber hacer. El religioso dogmático son un conjunto de ideas, expresiones, creencias o postulados que se van transmitiendo de generación a generación. Por lo general, en un primer momento todos pertenecemos a la misma religión de nuestros padres. Con el tiempo unas personas cambian, otras dejan de creer, pero al final, como origen, es ese, el conocimiento que se va llegando. El artístico es un conocimiento más de contemplación, más de yo ver algo que me llame la atención. Yo puedo ver una obra de Picasso y dar mi punto de vista, y ver una escultura griega y decir, esta tiene mayor proporción, es más centrada, me transmite algo mejor. Es alguna valoración personal que yo hago sobre el arte. ¿Por qué? Pues porque Picasso también hace sus proporciones, pero desde un punto de vista diferente. Que el pensamiento mítico, que el conocimiento mítico, es una transmisión cultural. Por lo general, todas las mitologías o cosmogonías, pues son transmisiones que se van haciendo de una idea, puede ser religiosa, o por medio de un mito, de una creencia religiosa, podemos, o de un mito, de una reflexión, nos pueden transmitir la conciencia, por lo menos la creación del mundo, de cada una de las ideas, las teogonías, no son como se denominan. eh, Cada cultura tiene la suya, pero con eso nos transmite una manera de cómo ellos ven el mundo. Una muy temporal, como la cristiana, 7 días, duró, y otras más evolutivas, como la del maíz, ¿sí? El desarrollo, perdón, como el Popol Vuh, que nos va marcando diferentes formas, como fue evolucionando desde el maíz, de la piedra, del barro, además, hasta que llega a la construcción del mundo como se entiende. Y entra aquí el conocimiento filosófico como no científico, y podríamos pensar que es algo contradictorio que veamos filosofía de las ciencias, pero el pensamiento filosófico es visto como no científico. ¿Qué pasa aquí? Nosotros dentro de la filosofía no nos establecemos dentro de un ámbito de conocimiento científico. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos preguntas demasiado amplias, preguntas que más bien le da sentido y oportunidad a las ciencias de que las sean que limiten su objeto de estudio. La filosofía no limita un método de estudio, pues se encarga del conocimiento, se encarga del hombre, se encarga de estudiar el mundo, el origen, porque las preguntas que nosotros nos realizamos es el porqué de las cosas. Los porqué de las cosas son bastante amplios. Otra pregunta que nosotros planteamos es la de eh, el porqué, el origen de las cosas, es decir, cuál es el origen del hombre, cuál es el origen de la humanidad. Es bastante amplio, pero la filosofía da esa oportunidad de que usted pueda pensar el área del conocimiento que usted quiera: la antropología, la sociología, filosofía del lenguaje, filosofía de la religión, es decir, cualquier ámbito donde el hombre se desenvuelva nos permite por grandes preguntas. ¿Por qué? Pues porque la filosofía es bastante amplia, y
y viene de un conocimiento que es anterior al científico. La filosofía existe antes de que exista el conocimiento científico. Utilizamos el método de observación y de postulación, pero no nos enfrascamos en un método como lo vemos en la actualidad después de Augusto Comte, de que por medio del positivismo todas deben embarcarse o enmarcarse dentro de un delimitado, dentro de, de una manera limitada de ver el mundo. Conviven, este conocimiento no científico conviven entre todos, tienen sus propias características, formulación de preguntas y respuestas específicas. Pero que ahora sí vamos a hablar del conocimiento científico, que es lo que buscamos dentro del conocimiento de la filosofía de las ciencias y de esta maestría que estamos realizando en filosofía de la administración. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a desarrollar? Primero, el conocimiento científico tiene un objeto de investigación en problemas de parte del mundo en que vivimos. Es decir, limitamos los problemas a la realidad. El mundo es amplio, lo limitamos a algo pequeño. Por ejemplo, solo quiero estudiar el proceso andragógico en los estudiantes de medicina. Algo pequeño. El proceso andragógico es el estudio o la manera como se enseña a los adultos de cualquier área, pero solamente me voy a limitar al que me interesa en ese caso, que es el de medicina. Centra la atención en el objeto de estudio, es decir, siempre tiene como el cazador a su presa, siempre está mirando hacia él. ¿Por qué? Porque es fundamental de que no pierda el objeto de estudio para que el sentido de su valga la redundancia, de su estudio, se vaya a otro punto. Sigue un método, es un método establecido, bastante consecuente con lo que se está buscando. Por eso no podemos estar cambiando de métodos, sino si escogemos dos o tres métodos, siempre tenemos que tener claro cuál es el método principal, cuál es el método que sin importar nada nosotros vamos a seguir. Podemos abandonar otros dos métodos, pero hay uno que es el que nos da el fundamento como tal. Las conclusiones, las conclusiones son vistas como posibilidad única que explican fenómenos y predice sucesos de forma universal y necesaria, aplicables a todo caso puntual. Es decir, las conclusiones es a lo que se llega, como esencia, así como lo vemos, pero no como que se llega por llegar y cumplir algo, sino es a lo que se llega por medio de profundizar en eso que estamos haciendo y por tanto más adelante podemos o no evidenciar y establecer de que esas conclusiones a las que llegamos fueron llevadas por medio de un proceso siguiendo el método. Tienen un conocimiento crítico, juzga, analiza, no es dogmático, es decir, no se casa con una sola idea. Yo tengo una perspectiva, pero esa perspectiva puede cambiar tantas veces como sea necesario, debido a que se necesita bastante profundidad al momento de yo ir desarrollando cada una de las acciones. Por tanto, tengo la capacidad de juzgar y de analizar eso que estoy aprendiendo. No da nada por sentado. El método científico no permite que yo diga esto es así, punto y final, porque si no, entonces no existiría nada, si no nos hubiésemos quedado en la edad de piedra cuando la única forma de hacer una rueda era con una piedra, el fuego solamente con pedernales y vivir bajo una cueva, sino que el método que nos permite decir, bueno, yo puedo estudiar la estructura y puedo hacer una casa más liviana, más económica y con mayor seguridad que las que nosotros construimos de concreto y así podemos ir avanzando en todas las áreas. Y así pasa también con el área de la administración. Muchas veces nos quedamos solo en las teorías de Fouillol, pero nos damos cuenta de que existen muchas más teorías de la administración que nos permiten, esa es la clásica, pero existen muchas modernas y contemporáneas que nos dan una manera mayor para poder entender muchas cosas. Es dinámico y revisionista. Es decir, no se queda nunca en su punto de vista, sino que está buscando constantemente otras posibilidades para que ese desarrollo vaya de la mano de lo que se está haciendo. Y por tanto debo revisar constantemente, debo mirar atrás y ver, no, yo creo que esto deberíamos cambiarlo por esto. ¿Por qué? Porque si yo sumo esto con esto, me daría algo diferente, sería más práctico. Por eso existe la matemática paso por paso y la matemática de método directo. Ya muchas veces no necesitamos sumar, dividir, multiplicar y restar para tener resultados, sino que hay una manera directa de poder llegar a ciertos puntos. Y eso solamente lo hemos logrado por la capacidad de revisar muchas veces las cosas que se están haciendo. Valida el grado de verdad de los enunciados propios de la ciencia científica. ¿Por qué? Perdón. Porque, ¿qué es lo que hace el método científico?
toda la hipótesis y todos los postulados que se plantean deben ser vistos y entendidos dentro de la disciplina que yo los estudio. Si yo estoy estudiando la medicina, sería muy complicado de que quien me vaya a dar mi veracidad científica sea, no sé, la astrología o la astronomía. ¿Por qué? Porque son áreas totalmente diferentes. Pero a mí un estudio médico, ¿quién me lo puede validar? El colegio médico, la internacional médica, o sea, infinidad de cuestiones que dentro de esa área son los que deben validar. ¿Por qué? Porque cada conocimiento y proceso científico lo valida cada disciplina. ¿Por qué? Porque conoce el método, el objeto de estudio y la finalidad. Aquí tenemos, aquí tenemos un cuadro que nos permite observar perdón, cómo es la clasificación de las ciencias. Según el objeto, las ciencias pueden ser formales, naturales o sociales. ¿Cuáles son las formales? Son aquellas que se centran en el punto de vista de la abstracción, como la matemática y la lógica. Y encontramos también el estudio de entes reales, que sería, según el objeto de las ciencias naturales, que hacen referente al mundo fáctico, al objetivo, es decir, lo que yo puedo ver y lo que puedo relacionar. También se pueden clasificar según su enunciado. Y aquí tenemos dos maneras de clasificarlo, la de según Morris y la según Kant. Según Morris nos dice que es sintáctico. La ciencia sintáctica se ocupa de la pura relación entre los signos, con independencia de lo que designan. Intereses por coherencia formal del sistema. Es la ciencia formal, es decir, cómo se plantea y se desarrolla esta propuesta. El semántico estudia la relación de los signos teniendo en cuenta aquello que designa interés por correspondencia entre la verdad de lo afirmado y la verdad de lo referente, que son las ciencias naturales. Ciencias naturales que nos permiten que lo que yo planteo como hipótesis lo puedo comprobar dentro del mundo natural. Y el pragmático, que involucra a sí mismo el compromiso del científico con su objeto de estudio, que son las ciencias sociales. Muchas veces, por eso se llama investigador o observación participante, es decir, porque tanto el investigador como su capacidad de observar se encuentra dentro de la realidad y por tanto también es un instrumento bastante valedero. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del sistema del proceso investigativo. Y según Kant, se da el proceso analítico o sintético. Si se da el proceso analítico, es que el predicado está tácitamente implícito en el concepto del sujeto, se rige por el principio de identidad, no agregan información acerca del mundo fáctico. ¿Por qué? Porque es a priori. Se da antes de, como es el caso de las ciencias formales, en el que los números ya tienen respuestas que nos van a dar ciertas sumas, siempre nos van a dar los mismos resultados, ciertas restas, ciertas multiplicaciones, todo ciertamente nos va a dar al final un resultado, y esos son los que son las ciencias formales, mientras que está el sintético, que es el predicado, no está implícito en el sujeto, dependen de la experiencia, es decir, es a posteriori. Las ciencias sociales y naturales hacen eso. Yo primero observo el objeto y luego empiezo a trabajar con él, mientras que en las ciencias formales es primero una idea bastante abstracta que la vamos a tratar de ir llevando al mundo concreto. También tenemos otra clasificación que es según el método. Según el método puede ser deductiva o empírica, lo conocemos como inductivo. En el punto de vista de la deductiva, es decir, voy de lo general hacia lo particular. Parto con unas conclusiones ya hechas y ese proceso me debe llevar a reafirmar esas conclusiones. Requiere coherencia de los enunciados con el sistema admitido previamente. Son las ciencias axiomáticas, que son las ciencias formales, es decir, la abstracción, las que vienen por medio de la abstracción, la matemática, la lógica. Y las empíricas, es decir, que va desde lo particular a lo general, parte de lo que se observa en la realidad y eso me va a hacer llegar a unas conclusiones, que supone la relación entre enunciados y aquello que representa, que son las ciencias empíricas o fácticas, o como las conocemos normalmente, naturales y sociales. Y según el contexto o campo, están las ciencias aplicadas, las cuales son propuestas de esta clasificación por Bunge, quien nos dice que no importa hacia dónde lleva la ciencia, lo importante es que en el proceso se vayan dando, y las clasifica como aplicadas, básicas y tecnológicas.
En el caso de las aplicadas, su finalidad es aplicar de manera práctica el conocimiento, es decir, lo que yo estoy haciendo debe estar reflejado dentro de la realidad, es lo importante. Luego están las básicas, su finalidad es producir conocimiento. En el caso de nosotros, en una ciencia básica, es la tesis que vamos a realizar o los trabajos que nosotros realizamos de grado deben producir algún conocimiento al final. La tesis doctoral es la que nos va a dar un nuevo conocimiento, pero nuestras investigaciones deben tener un enfoque que nos permita dar nuevos conocimientos para poder que se encuentre dentro de las ciencias que van a ser capaces de servir de soporte para nuevos estudios. Y las tecnológicas que su finalidad es aplicar el conocimiento para cambiar la realidad. Así es como se ve y así es como se realiza y se desarrolla. Entonces, las tecnológicas nos permiten cambiar el mundo, cambiar la estructura, cambiar la realidad. ¿Por qué? Porque nos hacen ver todo desde un punto de vista diferente. Si nos hubiésemos quedado sin, solamente en una aula virtual, perdón, en una aula de clase, no tuviésemos esta oportunidad de estar interrelacionando sin estar físicamente los dos, que estamos en este momento conectados dentro de un espacio físico, sino que esa realidad de espacio físico eh, nos va a hacer acrecentar y crear muchas cosas que trascienden, y eso es lo que hace la ciencia. Aquí lo importante no es clasificar nuestro conocimiento dentro de una escala, sino colocar nuestro conocimiento en la utilidad que nosotros podamos brindarle. Es importante, dentro de toda redacción, dentro de todo estudio de la ciencia, el lenguaje. En filosofía tenemos lo que es la filosofía del lenguaje, que es el estudio de las relaciones entre los usuarios, el mundo y el lenguaje, que es un modo de comunicación básico entre las personas por medio de códigos convenidos socialmente. ¿Sí? El lenguaje es algo muy básico entre nosotros. Podemos tener el mensaje, los códigos de manera oral, de manera escrita, de manera de señas o como de una u otra manera lo queramos desarrollar. Y es una articulación a partir de unidades básicas de significantes abstractos, es decir, todo lenguaje viene a colocar de manera sencilla lo que hemos pensado y desarrollado en nuestra cabeza, que a veces tenemos ideas bastante profundas que tenemos que buscar las palabras para poder que otra persona la entienda. El lenguaje, según el modelo de Jacobson, que es el funcionalista, que es el más común y el más sencillo, y el que de una u otra manera guarda los 6 elementos fundamentales de la comunicación, se muestra en el siguiente esquema. Existe un emisor, ¿sí? Quien es el que promueve un mensaje y ese mensaje es aceptado o choca contra un receptor, que es quien lo recibe. Pero, ¿qué pasa? Para que esté esta relación, el mensaje debe tener unas características fundamentales, que primera es el canal es físico, que se considera como físico, natural o artificial, que es algo físico, es decir, las palabras, la escritura, es cómo yo voy a hacer que llegue ese mensaje, cómo se va a transmitir, cómo lo voy a direccionar hacia algo. Luego está la comprensión por un código. Yo puedo comprender esto, es por medio de un código, pero ese código debemos tenerlo claro ambas personas. Si yo voy a llamar a una persona en Estados Unidos y yo no sé inglés y esa persona tampoco sabe castellano, el mensaje nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque el código no es el mismo. Y al no ser el mismo código, pues va a repeler hasta cierto punto que el mensaje se pueda comunicar. Por tanto, si supongamos que yo con esa persona que voy a hablar sabe francés y yo sé francés, puedo hacer de que dos códigos totalmente diferentes se puedan comunicar por uno, que es el francés. Ambos lo dominamos y por tanto, ambos lo vamos a hablar y ese mensaje va a llegar. Siempre hay que buscar la manera de que el mensaje llegue por medio de códigos claros. Y el referente, aquello de lo cual trata el mensaje, el contenido, de qué se habla. Si nos reunimos para hablar de filosofía de las ciencias en la administración y cómo aporta y cómo nos van a ayudar a entender una maestría en administración, de eso es lo que vamos a hablar. Si yo vengo a hablar aquí a contarles mi vida, mis problemas, y luego ustedes también comienzan a hablar de su vida y sus problemas, al final ese referente no está llevando. Entonces es fundamental de que tanto el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código y el referente vayan de la mano para que se pueda comprender y entender todo lo que es relacionado con el conocimiento. Eso es fundamental.
Las funciones del lenguaje varían según se haga énfasis en uno u otro aspecto del esquema. Son 6 funciones que vemos en ese esquema. Yo unas veces voy a ser receptor, otras veces voy a ser emisor, y siempre vamos a ir cambiando esas funciones dependiendo del rol que yo esté desempeñando. En un enunciado suele haber más de una función, pero siempre prima una. Yo puedo ser el receptor de un mensaje. Me están hablando allá al frente y yo me coloco así. Le estoy transmitiendo a esa persona que estoy aburrido, que no me interesa lo que está hablando. Aparte de que estoy recibiendo el mensaje, estoy siendo emisor de otro mensaje con mi comunicación no verbal. Y esa persona que está transmitiendo el mensaje, que es el emisor, a su vez está siendo el receptor de lo que yo le estoy planteando. Entonces, por tanto, siempre podemos desempeñar diferentes funciones dentro de lo que es el proceso del conocimiento. Aquí tenemos un cuadro de clasificación según la función, si es informativo o referencial. Tenemos el énfasis del rol del objeto. Si es una función expresiva, su énfasis está en el emisor. Si es connativa, está en el receptor. Si es una función poética, en el mensaje. Y si es una función metalingüística, se encuentra en, eh, se encuentra en el código, y si es fática, se encuentra en el canal. Es decir, ahí tenemos las 6 maneras de cómo poder, en donde se hace el énfasis dependiendo de lo que se esté realizando. Luego, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje lo podemos marcar por signos. Es fundamental tener claro que el lenguaje, dentro del proceso del lenguaje está la semiótica, eh, que se va a marcar por medio del signo. Es algo que refiere a otra cosa. Por ejemplo, el humo, como lo vemos aquí en el signo natural, siempre nos va a hacer referencia al fuego. Un signo icónico, un mapa, a un lugar determinado, dependiendo de donde sea ese mapa. De Táchira, de Venezuela, de Colombia, de Valledupar, dependiendo del lugar que sea, él nos va a representar eso. Un signo combinado, es decir, las palabras son signos combinados, porque una letra con otra conforman una sílaba, una o más sílabas pueden crear una palabra crea una oración, varias oraciones conforman un mensaje, y varios mensajes pueden conformar una ideología. También existen los pares de atribución de signos y significados, es decir, esos son los pares de un signo con un significado. Tenemos un dennotado con un connotado. También podemos ver designación con denotación, sentido con denotación, intención con extensión, significante con significado, y así podremos hacer cuántas veces lo necesitamos. Pero ¿qué es lo designado? Aquello al o que el signo alude, es decir, ¿a qué alude el signo? Si el signo alude, por lo menos, la cruz a qué nos aludiría de manera de entrada a la religión cristiana, podría ser. Pero en mi caso, que soy voluntario del movimiento de la Cruz Roja, para mí una cruz puede tener otro significado, que es el valor humanitario, de entrega, la humanidad, la imparcialidad y todos los principios que conforman ese movimiento. Entonces, depende de las experiencias que yo tenga, el signo me va a aludir a una cosa o a otra cosa o a varias, dependiendo de lo que sea. Y luego está el intérprete, que es el usuario, quien supone al segundo en presencia del primero. Es decir, yo, al ser el usuario, encontrarme con esa cruz, de una vez voy a tener, según mi relación con ese signo, voy a tenerlo, sea de una u otra manera. Cuando yo veo humo, automáticamente puede ser que haya fuego. Sí, esa es la lógica que nosotros utilizamos, estemos o no estemos en ese sentido. La semiótica es una raíz anglosajona, deriva la lógica y el estudio de los sistemas de signos. Ahí existe un índice que es el signo que representa un objeto por contigüidad. Es decir, lo relación humo, fuego. Mojado, agua. Es decir, cosas que vamos marcando de una vez. Símbolo, que es el signo que representa un objeto por arbitrariedad. Treat o árbol es algo que de una vez nos lo va a decir. Un treat, ¿qué es? Un árbol. Sin mayor profundidad lo voy a realizar. Y icono, un signo que representa un objeto por similitud. Para mí es similar, no sé, silla con mesa, para muchas personas es algo similar. Por eso es que una silla y una mesa siempre van a ir de la mano para una definición de una persona. ¿Por qué? Pues porque así es como es visto. ¿Qué viene a ser la semiología? Es una raíz francesa que ve, lo propone Saussure,
deriva de la lingüística y del estudio del lenguaje y de los signos lingüísticos. ¿Por qué? Porque este ya no solamente se centra en el signo, sino en la trascendencia del estudio del lenguaje. Y ahí es donde nosotros, en la filosofía de la ciencia, en la parte de trabajar dentro de un ambiente de maestría para una tesis, para un trabajo de maestría, es fundamental de que nuestro lenguaje vaya acorde con los signos y los símbolos necesarios para dar ese conocimiento. Según Morris, existen unos niveles semióticos, que es la semiótica, ciencia de los signos, signo, algo capaz de representar, ponerse en un lugar de otra cosa, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces existe el nivel sintáctico, relación de los objetos, relación de los signos entre sí, importancia a las normativas establecidas para la coherencia del sistema y las relaciones pueden ser correctas o incorrectas. Y los enunciados pueden ser válidos, como la mesa es negra, o inválidos, la negra la es mesa. Porque esta parte sintáctica viene de cómo nosotros hablamos y nos expresamos. Nosotros tenemos construcciones, una manera de elementos que debe llevar una construcción dentro de una oración. La mesa es negra, es como nosotros hablamos. La silla es blanca, la silla es para sentarse. Pero si yo digo sentarse para silla, no tiene sentido. Entonces, eso es fundamental. Por eso cuando nosotros redactamos tenemos que tener ideas claras para poder que el objeto o el objetivo que nosotros estamos proponiendo en esa redacción tenga un final acorde a lo que estamos poniendo. No que empecemos a hablar del agua y terminemos por allá definiendo qué es el fuego. ¿Por qué? Porque no tiene coherencia de un nivel sintáctico. Luego está el nivel semántico, son las relaciones de los signos con aquello que representan. Trabaja sobre el sentido de las relaciones. Enunciados pueden ser verdaderos. El agua hierve a 0 grados centígrados. Ahí no es a 0, sino a 100 grados centígrados. Hay un error ahí que hay que modificar. O falsos, el agua hierve a 5 grados centígrados. Ustedes a 5 grados centígrados jamás van a lograr que el agua hierve. Y son las ciencias empíricas las que dictaminan la verdad o falsedad de los enunciados. Ejemplo, hoy está lloviendo y yo salgo y está haciendo sol, por tanto, ese enunciado es falso. Y está el nivel pragmático, que es la relación de los signos con sus usuarios, es decir, cómo yo los utilizo, qué interpretación yo le doy a cada uno de esos signos en relación a lo que yo voy a desarrollar y necesito desarrollar. Y luego está la epistemología, que luego la van a estudiar ustedes de manera más a profundidad dentro de la maestría, pero de manera general, la filosofía de la ciencia nos pide que debemos conocer eso y nos dice, es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es la construcción y constatación de los conocimientos. Eso es lo que buscamos con la filosofía, con la epistemología. Viene del griego episteme, que significa conocimiento, y del logoteoría, es decir, la teoría del conocimiento, pero tenemos que tener cuidado, no lo debemos confundir ni con metodología, que es el procedimiento para la construcción del conocimiento científico, ni con la filosofía de la ciencia, más abarcadora y abstracta, que es lo que estamos viendo. La filosofía de la ciencia es algo que tocamos todos los puntos de la filosofía y del recorrido histórico de la filosofía desde el punto de vista de autores y corrientes de pensamiento. Mientras que la metodología, para no confundirla con ella, es el instrumento que utilizamos para hacer conocimiento. Mucha gente a veces se preocupa por el marco metodológico en una investigación y se olvida del constructo epistemológico, es decir, de lo que vamos a decir. Hacemos un marco teórico muy lindo, perdón, un marco metodológico muy lindo, pero que al final tiene hasta cierto punto carece de sentido porque no va a correspondencia con el método. Y con la noceología, que es vista como el conocimiento que yo puedo atrapar, que puedo ir tomando. El inicio de la epistemología se da en el siglo XV y XVI, donde se define el sujeto moderno, individual, racional y experimental. La lógica. La lógica es otro elemento que nosotros tenemos que desarrollar al momento de proponer el pensamiento dentro de nuestros estudios. ¿Por qué? Porque por definición, para que nos quede más claro, si quiere que nos quede, la lógica es el arte del pensar correcto. Como una definición podemos decir que es una doctrina que trata los modos de razonamiento o argumentación que permiten alcanzar conclusiones coherentes a partir de principios de demostración e inferencia válida. La etimología es lógica, es decir, el pensar correcto, que es como la definimos desde el punto de vista más general. Existen distintos tipos de lógica, la lógica
posicional en la lógica tradicional, la definida ya por Aristóteles y predominante hasta el siglo XVI. Y existen otras lógicas como la dialéctica, la hegeliana, la difusión, la modal, entre otras. Y de manera general vemos cómo se desarrollan estas. Es importante, ¿sí? Que entendamos cuáles son los paradigmas, qué función cumple el paradigma y cómo se utiliza dentro de una investigación. ¿Por qué? Porque los paradigmas, según Thomas Kuhn, es una nueva filosofía de la ciencia, que es la mirada alternativa a la visión tradicional de ciencia o concepción heredada. Por tradición decimos que existe el cuantitativo, el cualitativo y el sociocrítico dentro de las investigaciones, que es donde deberíamos centrarnos para poder entender la administración. Pero fuera de esto existen muchas maneras de ver y de abordar la realidad, y eso es importante y fundamental a la hora de que yo voy a realizar una investigación. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una mirada historicista, que es la mirada descriptiva, ya no es prescriptiva o normativa, da cuenta de cómo las ciencias formales y las ciencias naturales han generado conocimiento en el pasado. Por eso es que el positivista es el más tradicional de los paradigmas. ¿Por qué? Porque la ciencia empezó siendo, por medio de los postulados de Comte, muy rígida. Es decir, a mí lo que me interesa son cantidades, no las cualidades. Luego vino el cualitativo que me permitió ver, aparte de cualidades, también me permite, de cantidades, también las cualidades. Y está el interpretativo, que me permite pensar y repensar la realidad. Y para muchos asumen que existe el sociocrítico, con el cual es una visión nueva y diferente de la realidad en el mundo circundante. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo, un marco, una estructura teórico-conceptual que hegemoniza el trabajo de la comunidad científica en determinado momento del sentido histórico del comprender del mundo circundante. Es decir, va marcada a eso, es decir, todo lo que nos rodea puede ser abordado de una u de otra manera. Como normal, un paradigma siempre comienza por la ciencia normal, que son los conocimientos y teorías no sistematizadas o consensuadas. Luego viene la comprensión, que son las anomalías del paradigma. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hacer una comprensión de la realidad, empiezo a cambiar el paradigma. Yo soy cuantitativo, pero me doy cuenta de que necesito describir algunas cualidades y hago que sea un poco flexible y voy creando, sin darme cuenta, un nuevo paradigma, que es lo que se denomina como las revoluciones científicas para Kuhn, que ese paradigma 2 es una nueva ciencia normal. Y así va a seguir el proceso. Y ese nuevo paradigma va a ser enfocado como una ciencia normal, que va a tener una comprensión y va a generar un paradigma que va a ser el paradigma 3. Y así es como se va formulando el conocimiento y las nuevas ideas dentro del mundo. Los paradigmas son inmesurables e incompatibles. Se sucede de modo no lineal, no progresivo y no cualitativo, acumulativo, perdón. El origen de una revolución se da por la cantidad o calidad de las anomalías, problemas irresolubles dentro del paradigma, para la elección de un paradigma u otro y finalmente por un criterio científico. Dependiendo de cómo yo me sienta con uno u otro paradigma, lo voy a elegir y luego voy a hacer de que mi investigación calce y se vaya desarrollando por ese camino. ¿Por qué dice que es extracientífico? Porque es algo que se da fuera del proceso científico que nosotros vamos desarrollando. La comunidad científica supone que trabaja de manera organizada, es conservadora, defiende un paradigma, no es pluralista, no admite fácilmente nuevas ideas, no es ámbito de la pura racionalidad. Y eso es algo que venimos luchando desde siempre. La comunidad científica es muy rígida, que es muy diferente de que el conocimiento científico lo sea. Para aceptar una nueva teoría tenemos que realizar muchos estudios y plantear muchas hipótesis para poder que sea aceptada. El conocimiento científico sigue avanzando, solo que la comunidad científica tiene que esperar o sea, necesita de que ocurra mucho para poder que esto sea logrado. Y existe fundamental para la elección de un paradigma, tenemos que tener claro esto, el criterio, la finalidad y la construcción epistémica. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo se va a desarrollar como tal? ¿Por qué? Porque es fundamental, necesario e indispensable que esto sea visto y tomado desde ciertos puntos de vista necesarios para eso. ¿Cuál es la finalidad que persigue? Yo quiero hacer una investigación que deje un conocimiento y legue una nueva visión
sobre las matemáticas. Por tanto, debo siempre trabajar pensando en ello y por tanto mi paradigma debe estar orientada a esa finalidad que estoy buscando. Y eso me va a ayudar a encontrar el método para luego tener la construcción epistémica, que es lo que realmente conforma y constituye lo que es el pensamiento. Por tanto, es importante, es necesario y es fundamental el entender que cuando se va a elegir un paradigma, debe ir de la mano de la realidad que yo estoy buscando y que estoy desarrollando. Por tanto, y ya para finalizar, lo que hemos visto y estudiado por medio de la filosofía de las ciencias es una oportunidad que tenemos para abrir nuestro conocimiento a todas las corrientes de pensamiento. Por caso, cada una de las actividades ha sido bastante amplia y bastante orientada a que desarrollemos ideas, porque luego cuando estemos en epistemología vamos a reducir esas ideas a cuestionamientos bastante cerrados sobre el objeto de estudio, es decir, sobre el criterio que voy a utilizar, la finalidad que estoy persiguiendo para poder que el constructo epistémico vaya de la mano con la realidad que se está exponiendo. Por tanto, las actividades que han desarrollado, todavía está abierto la oportunidad para que entreguen la primera y la segunda, para poder de que el conocimiento que ustedes vayan a desarrollar allí sea consecuente. Porque filosofía, más que una nota, siempre es vista como la posibilidad de poder aprender y comprender algo desde un punto de vista diferente y nuevo. Entonces, es fundamental que se desarrolle desde ese punto de vista y por tanto, cada una de las evaluaciones, y ya les queda la tercera que está en la plataforma, la orienten con mayor así, de manera más asidua al pensar. Es decir, la actividad que tengo tiene un título y tiene un objetivo, pero yo tengo que hacer la construcción epistémica. Y eso es lo que hemos realizado hasta este punto. Por eso es que cada una de las actividades fue pensada como estaba desarrollada para que ustedes pudiesen, al final, llegar a finalizar esta asignatura